Ok, bueno, muchas gracias a todos los que llegaron temprano y tuvieron la paciencia de esperar a que iniciáramos esta sesión. Esperamos que al final de ella sientan que han invertido razonablemente bien el tiempo y sea una motivación para que sigan explorando el camino de la investigación. En 20 minutos, la verdad es que lo que he decidido hacer es mostrar un par de ideas básicas respecto de cómo iniciarse en investigación y es lo que voy a compartir en estas 5 puntos. ¿Por qué investigar? Tratar de vincular las decisiones con las evidencias, una breve mirada a lo que pudiéramos definir como anatomía y fisiología de la investigación o el protocolo de investigación. Vamos a hablar un poco de los diseños de investigación típicos y después, o más habituales, y después el cómo tratar de empezar en esto. Si bien por la encuesta que hicimos al principio varios de ustedes ya empezaron, lo cual es muy bueno. ¿Por qué investigar? La verdad es que puede parecer una pregunta a lo mejor extremadamente obvia y las razones pueden ser múltiples. A lo mejor ustedes comparten las que yo he puesto aquí, a lo mejor no. Para conocer más, saber más, el entender mejor las cosas que a uno le interesan o lo que le está pasando alrededor. Pero yo diría que la razón fundamental de por qué se investiga es porque se necesita dar respuesta a alguna situación que representa un problema. Y en el caso de los que están vinculados con la medicina y la atención de pacientes, es eso, es resolver el problema de algunos de nuestros pacientes que no logramos resolverlo de otra manera. Las decisiones a veces son relativamente fáciles. Yo les pongo aquí un ejemplo de una mujer de 83 años, ustedes ven de ancestros probablemente europeos, que durante su historia de vida ha ido disminuyendo de estatura progresivamente, que tiene una deformación en la columna dorsal, como ustedes pueden ver, que tiene dolor dorsal que ha sido crónico, pero que ahora, sin ningún desencadenante, empezó con un dolor intenso en la región media de la columna dorsal y probablemente uno no tenga muchas dudas en pensar de que esta señora probablemente ha tenido una fractura por aplastamiento. Por cierto, hay otras explicaciones posibles, pero uno se orienta como rápidamente en ese contexto. Pero a veces las decisiones son un poco más complejas. Este otro ejemplo que les pongo de una mujer de 48 años que empezó a tener irregularidad en sus ciclos menstruales desde hace 6 meses, que fuma, pero no mucho, que dice que hace deporte 2 o 3 veces a la semana, pero que les agrega el antecedente de una fractura de muñeca esquiando hace un año atrás. Y les pregunta, bueno, yo debería estar tratándome por osteoporosis, tengo osteoporosis. Entonces, aquí uno necesita de más información, evidentemente, como para poder responder a esta pregunta que nos están haciendo. Entonces, en medicina estamos tomando decisiones todos los días con nuestros pacientes y tomar una decisión requiere de información, información que podemos para estos fines denominarla como evidencia. Yo tomé esta definición que es del diccionario de la Real Academia de la Lengua, evidencia como una certeza clara, algo que no se puede dudar, en otras palabras es un hecho. O sea, corresponde a lo que realmente está ocurriendo o a la verdad. Eso sería una evidencia. Pero hay distintos tipos de evidencia. Hay evidencia empírica, ¿ya? Evidencia de lo que uno ve, oye, toca, palpa, olfatea, o sea, uno no le dicen, sino que uno lo está viendo, uno lo está tocando, cuando está examinando un enfermo, cuando está palpando un hígado que está aumentado de tamaño, en fin. Y es una evidencia que otros pueden experimentar, o sea, puede ser repetible. A este tipo de evidencia también se le conoce como evidencia natural. Pero una de las evidencias que yo diría está presente y a veces pesa mucho es esta llamada evidencia autoritaria, ¿ya? Autoritaria en el sentido de que alguien lo dice, alguien que tiene una suerte de validación como autoridad, personas, libros, sociedades, los medios, y dicen que eso es. Ahora, este tipo de evidencia, lamentablemente, en la medicina ha sido como bastante presente a través de los años, yo diría que hemos ido cambiando, pero todavía queda mucho eso de la autoridad, del maestro, del profesor, y si lo dice el maestro o el profesor, muchas veces nadie lo cuestiona ni duda al respecto. Pero cada vez es más necesario que nosotros nos aproximemos a nuestros pacientes tomando nuestras decisiones basadas en lo que se llama evidencia racional o científica, ¿ya? Y la mejor evidencia científica es la que viene de la investigación.
la que viene de la investigación clínica que es relevante, que evalúa, por ejemplo, la exactitud o precisión de las pruebas diagnósticas. Entre paréntesis, recordar que el examen físico, lo que hacemos los profesionales de la salud al examinar a un paciente es una suerte de prueba diagnóstica, el poder de marcadores diagnósticos, la eficacia o seguridad de los tratamientos, en fin, la evidencia que proviene de la investigación es la que nos permite tomar las mejores decisiones con nuestros pacientes. Dos palabras del segundo punto, del tercer punto que les mencionaba yo, de anatomía y fisiología de la investigación. ¿Cómo es la estructura? Y la verdad es que los distintos diseños de investigación comparten algunos elementos comunes. Este es un poco una estructura común para cualquier tipo de diseño de investigación y se denomina una suerte de el protocolo. Y todos los diseños de investigación y todas las investigaciones debieran tener una pregunta, un diseño, se definen quiénes son los sujetos que se estudian, se definen cuáles son las variables que se evalúan y los aspectos estadísticos. O sea, la pregunta de investigación tiene que ver con qué es lo que queremos responder, qué es lo que estamos tratando de conocer. El diseño es cómo vamos a organizar esta evaluación de la información, de la evidencia, cómo vamos a recoger la información para poder tratar de responder esta pregunta. Tiene que ver con los diseños que vamos a ver un poquito más adelante. Los sujetos del estudio van a ser quienes vamos a incorporar, a quienes vamos a elegir, a quienes vamos a excluir y por qué. Y en este protocolo, en esta estructuración inicial, tenemos que definir qué cosa vamos a medir o evaluar y cómo lo vamos a hacer. Y los aspectos estadísticos, Luis por supuesto dedicará más tiempo a esto, cuánta gente se va a estudiar, cómo vamos a analizar, qué tipo de análisis vamos a hacer dependiendo de las variables que están involucradas. La fisiología tiene que ver ahora con cómo funciona, siguiendo esta lógica que tenemos nosotros metidos en la cabeza de estructura y función. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, lo que queremos es obtener conclusiones o respuestas, que es lo que yo les pongo aquí en esta diapositiva, y partimos con una pregunta de investigación. O sea, ¿qué es lo que queremos responder? Y esta pregunta de investigación, aplicando un diseño, una estructura de cómo ejecutar esta pregunta de investigación, definimos un plan de estudio que posteriormente implementamos y vamos a la ejecución del estudio. Perdón. Después de la ejecución que realizamos el estudio, vamos a obtener resultados, información, hallazgos del estudio que vamos a usar para inferir lo que serían los resultados o la verdad de nuestro estudio. ¿Qué es lo que nuestro estudio, qué es lo que nuestra información nos permite decir respecto del problema que estamos evaluando? Y en un paso posterior, la intención va a ser inferir a partir de los datos del estudio, tratar de ver si es que eso es aplicable a la verdad general, a la situación global, yo puse aquí del universo, pero podrá ser de un grupo de pacientes que comparten ciertas características comunes. Entonces, una parte es la estructura general que yo les mencioné antes como la anatomía y otra es esta suerte de fisiología de cómo se desarrolla este proceso de investigación que en términos generales es válido para cualquiera de los diseños. Ahora, yendo a los diseños, yo les presento aquí los diseños más típicos. Hay otros, por cierto, que son más particulares y específicos, pero me pareció razonable para esta presentación centrarnos en lo más habitual. Y hay estudios que son descriptivos, hay estudios que son exploratorios, hay estudios que son experimentales, y dada la gran cantidad de información que se ha ido generando con el tiempo, han surgido estos otros diseños de investigación que corresponden a las revisiones, al poder, a partir de lo que ya existe, que lo que ya se ha estudiado, el poder mirarlo de manera sistemática, que es lo que se denominan las revisiones sistemáticas, que en el fondo es una revisión estructurada de la información existente, que podemos dar un paso más allá incorporando un análisis estadístico de esta información recopilada, que son los metaanálisis, y lo que ha ido apareciendo en los últimos años, que seguramente lo han visto cuando han leído alguna revista, estos metaanálisis en red o network metaanálisis en que se combinan los resultados de varios metaanálisis. Un par de palabras de los estudios descriptivos.
En los estudios descriptivos, obviamente el investigador, valga la redundancia, describe las características de un grupo de individuos, de sus variables particulares que puedan ser de interés. Y esto tiene un objetivo de ayudar a entender mejor una determinada situación y a lo mejor clasificarla o ordenarla. Y de estudios descriptivos, o también llamados estudios de corte transversal, o cross-sectional, que es otro término que se usa en la literatura inglesa, eh, podemos emplear una encuesta, hacer un estudio de un caso, hacer una descripción cualitativa, en fin, hay varias alternativas. Yo les muestro aquí datos de un estudio que hicimos ya hace varios años en que queríamos saber si es que las mujeres de raza mapuche, que en nuestra región hay un 30% de población de ese origen, las mujeres posmenopáusicas tenían más o menos osteoporosis y cómo se comportaba esto. Y lo que hicimos fue tomar una muestra aleatoria de mujeres posmenopáusicas sanas que no usaban calcio y se les hizo densitometría ósea y a partir de ello se les clasificó, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en 3 categorías: si es que tenían una densitometría normal, tenían penia o tenían osteoporosis, y después, combinando datos de columna y cadera, hicimos esta clasificación en distintos niveles y tratamos de compararlo con otras poblaciones. Pero esto es una cosa fundamentalmente descriptiva. Una cosa más reciente es este estudio que tiene que ver con la frecuencia de fractura de cadera en el país, y a partir del hecho de que la fractura de cadera todas se hospitalizan, nosotros lo que hicimos fue revisar todos los egresos hospitalarios de Chile. Chile tiene un sistema de salud centralizado donde, independiente de donde se atienda un paciente, ya sea en un centro de salud público o privado, toda la información estadística la centraliza el Ministerio de Salud. Entonces, a partir de los egresos hospitalarios uno puede conocer la realidad. En este caso nos interesaba la fractura de cadera, y para eso, usando la clasificación CIE-10, tomamos todas aquellas que caían dentro de la categoría de fracturas de fémur osteoporóticas, que son los 3 códigos que aparecen ahí en la pantalla. Y con ello revisamos casi 70.000 registros en los 8 años de estudio. De esos, un poco más de 40.000 eran personas mayores de 50 años que tenían fracturas osteoporóticas de acuerdo a los criterios que les definía antes. Y con ello nosotros pudimos hacer una descripción, primero del número de fracturas para hombres y mujeres por grupos etarios, y pudimos hacer un cálculo de la incidencia, teniendo los datos de población general del país, describiendo entonces esas características de la fractura de cadera en Chile. La tabla anterior es lo mismo que aparece en este gráfico, donde ustedes ven, como ocurre en la mayor parte del mundo, que la fractura de cadera va aumentando de manera exponencial en la medida en que aumenta en la edad, tanto para hombres como mujeres, particularmente en las mujeres. Saltemos a este otro tipo o modelo de diseño de investigación, que son los estudios exploratorios, que es un paso más allá. Aquí lo que hacemos es examinar algún fenómeno, alguna enfermedad, por ejemplo, que sea de nuestro interés, explorando sus características, incluyendo la relación que esto puede tener con otros factores. Y a partir de las relaciones que se puedan identificar, nosotros podemos tratar de generar algún tipo de modelo predictivo. Ejemplos de esto son los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles. Las cohortes pueden ser prospectivas o retrospectivas. En esta diapositiva les muestro el modelo de casos y controles. En esto hay un grupo de personas que tienen una enfermedad, tienen una población con la enfermedad y tienen una población sin la enfermedad. Y de ahí se toma una muestra de la población con enfermedad, que son los casos, y una muestra de la población sin enfermedad, que son los controles. Y miramos en el pasado si estas personas estuvieron o no expuestas a algún factor de riesgo que pueda ser protector o que pueda incidir de manera negativa en producir alguna enfermedad. Este modelo es útil para estudiar enfermedades que son raras, que si lo hiciéramos de manera prospectiva nos gastaríamos más de una vida para poder juntar el número de casos suficiente. Nos ayuda a la posibilidad de evaluar una hipótesis de causalidad y aporta también una estimación en la magnitud de las asociaciones que pueden haber entre distintas variables. Un ejemplo, esto también en etnia mapuche, quisimos ver si es que la fractura de fémur tenía o no alguna diferencia dependiendo la etnia.
y si es que el ser mapuche tenía o no alguna importancia. Se hizo un estudio de casos de controles, casos mayores de 55 años con fractura de cadera no traumática, y se tomaron controles hospitalarios aleatorios, personas que estaban hospitalizadas en el mismo periodo en que la otra estuvo hospitalizada por la fractura, que tenían otras patologías. Y lo que se pudo observar era que entre los casos la etnia mapuche estuvo presente en alrededor de un 12% y entre los controles en alrededor de un 27%. Y ajustando por algunos confundentes, bueno, finalmente se pudo determinar que el ser mapuche tenía un rol protector. Luis va a tomar algunos de estos ejemplos después, más adelante, y va a volver sobre ellos para mirarlos un poquito más en detalle en la cosa de los números. Puesto en el mismo modelo que les coloqué en un par de diapositivas antes, entonces aquí lo que se hizo fue tomar de la población de personas que tenían fractura de cadera los casos y de la población que no tenía fractura de cadera los controles, y se vio en el pasado cuántos de ellos eran de origen o de etnia mapuche y cuántos no eran de etnia mapuche, y se vio si había alguna relación o no. Otro modelo es otro diseño de investigación son los estudios de cohortes. Y aquí, a diferencia del de casos de controles que se mira hacia el pasado, aquí miramos hacia adelante, hacia el presente. Aquí partimos de una población de interés, de un grupo de personas entre las cuales puede existir o no un factor de riesgo, por ejemplo, para la generación de una enfermedad posterior. Pudiera ser el hábito de fumar, el cáncer pulmonar, que es un ejemplo típico. Y de esta población nosotros tomamos una muestra y la seguimos en el tiempo hacia adelante para ver quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no desarrollan la enfermedad. Los estudios de cohorte permiten cuantificar incidencia, en realidad se evitan algunos sesgos o errores sistemáticos en identificar la exposición, que cuando uno usa bases de datos existentes eso es más frecuente, siguen una lógica clínica, pero tienen como desventajas de que son consumidores de tiempo, o sea, demoran bastante tiempo, que son bastante caros, que requieren de gran número de pacientes, por lo tanto no es tan fácil hacer un estudio de cohorte. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte hecho en España para ver las personas que dejaban de tomar o de usar la terapia contra la osteoporosis y cuáles eran los factores asociados a la suspensión de la terapia, ¿ya? Y lo que se muestra en este gráfico son las distintas opciones de tratamiento y cómo se fue produciendo el abandono a través de los años en el uso de la terapia, que significaba que el paciente pasaban al menos 90 días en que no iba a buscar su nueva provisión de medicamentos, así se define. Por último, déjenme mostrarles brevemente este otro modelo típico que son los ensayos clínicos, en que igualmente partimos de una población de interés que tiene alguna condición o patología que nos preocupa, por ejemplo, pacientes que tienen una densidad de masa ósea baja y tienen un riesgo de fractura elevado y queremos ver si es que podemos mejorar o disminuir ese riesgo con alguna terapia. Se toma una muestra y mediante un proceso de asignación al azar, que es lo que se denomina aleatorización, los pacientes son asignados a recibir terapia o a recibir un comparador, que a veces es placebo, otras veces es un fármaco activo, y se les sigue en el tiempo para ver si desarrollan o no el evento de interés, si se enferman o no se enferman, en este caso si tienen fractura o no tienen fractura. Este es otro ejemplo español del efecto del calcio y la vitamina D en reducir las caídas en personas mayores. Este fue un ensayo clínico y aquí ven ustedes lo que habitualmente se muestra de los ensayos clínicos. Se parte por una selección de pacientes que se ve si cumplen o no los criterios de elegibilidad. Aquí hubo un grupo de pacientes que no aceptaron participar del estudio. Después se aleatorizan a usar calcio o vitamina D, o en este caso el comparador que fue placebo, y bueno, se siguen en el tiempo. Aquí aparecen quienes fueron abandonando y por qué, y finalmente los pacientes que se analizan al final del estudio. Y en este gráfico lo que se muestra fue qué pasó en términos de la incidencia acumulada de caídas a través del tiempo, a través de los meses, y se representan los que estaban usando calcio y vitamina D aquí y los que usaban placebo arriba con una frecuencia un poco mayor de caídas. Esto ha sido una síntesis súper apretada de los diseños de investigación más habituales. El punto siguiente, bueno, ¿cómo parto si yo quiero investigar?
Y lo clave es la pregunta de investigación. En el fondo es lo que yo quiero investigar. Y ahí hay un par de elementos que son muy importantes. El que lo que queramos hacer sea factible, ¿ya? O sea, podemos tener una buena pregunta, pero simplemente por la situación del lugar donde vivimos, el tipo de pacientes que vemos, en fin, no sea factible. Que sea interesante, relevante para nuestra situación y por supuesto que no haya sido respondida, que hagamos una revisión bibliográfica y nos quedamos con la misma duda. Que tengamos números suficientes de sujetos a estudiar. A veces la pregunta puede ser muy interesante, pero la cantidad de pacientes con esas características son escasos y ahí la única alternativa es, o una de las alternativas es pensar en unirse con otras personas y hacer lo que se llama un estudio multicéntrico. El tener conocimiento y habilidades. Yo puse aquí el conocimiento y habilidades necesarias. No necesita uno saber todo, pero necesita por lo menos tener el apoyo de algunas personas que le puedan colaborar en los aspectos en que uno tenga la debilidad. Pero a partir del conocimiento clínico, ese es el punto de partida más importante. Que tenga costos abordables y, por cierto, que sea éticamente aceptable. Entonces, la inquietud, la duda que uno tenga frente a un paciente debe generarla o verbalizarla como una pregunta de investigación y va a ser el elemento fundamental de partida para investigar. En estos 20 minutos corrimos por estos 5 puntos, espero que algo les haya quedado y por supuesto en las preguntas podemos aclarar si hay cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como dijimos al principio, pueden ir dejando sus preguntas en el chat si quieren que sea una pregunta específica para el doctor Riedemann, porque ahora viene la presentación del doctor Luis Bustos, por favor, aclárenla. Y nosotros vamos a hacer todas las preguntas al final de la siguiente presentación. Ahora sí le doy la palabra al profesor Luis Bustos. No sé si ya está disponible para que pueda compartir su pantalla. Sí. La estoy compartiendo. Estamos viendo. Bienvenido. Encantado. Un gusto tener esta oportunidad de conversar y hablar un poquito de lo que es la bioestadística y la metodología de la investigación. Y en conjunto con Pablo tratamos de resumir y abordar los aspectos más importantes. Como ya se dieron cuenta y posiblemente les llama la atención, soy un matemático, pero me enamoré de la bioestadística y mi mundo está centrado en las ciencias de la salud, la biología y también un poquito hacia lo que es evaluaciones económicas en salud. Partamos. Pablo mencionó la importancia de la idea de un problema y lo fundamental de elaborar una buena pregunta de investigación para así formular buenas hipótesis, tener claros los objetivos, tanto generales como específicos, y obviamente el diseño que va a responder a esta pregunta de investigación. La pregunta de investigación responde a 4 preguntas básicas que ya también lo indicó Pablo. ¿Qué vamos a medir? Y aquí están todas las variables, tanto la de respuesta como las variables de exposición. Y dependiendo del diseño, habría que definir qué variables de control serían interesantes incorporar en el análisis. ¿En quiénes? ¿Qué es el individuo bajo estudio? Y contextualizar dónde y cuándo. Una vez construida la pregunta, esta debe ser factible, interesante, novedosa, ética, relevante, ¿cierto? Teniendo claro que la parte ética apunta hacia la beneficencia, justicia, autonomía y no maleficencia, que son los 4 principios básicos en investigación. Si hablamos en el plano experimental, podríamos agregar algunos otros elementos más. Rodman mencionó que la formulación de una pregunta de investigación es un paso, el más importante, en el proceso de diseño y desarrollo de una investigación. Esto bosqueja lo que ya Pablo detalló brevemente, las vertientes por las cuales nosotros podemos abordar y responder a nuestra pregunta de investigación. Quisiera señalar brevemente que con este conocimiento es la base para generar evidencia, para poder tomar los estudios de evaluación de tecnología sanitaria, que es lo que hoy en día también es relevante en el ámbito de la investigación.
cómo desde ese aspecto se podrían dar respuestas también, pero desde un punto de vista económico, y no solamente desde el conocimiento. En general, los artículos tienen estos puntos: una introducción, un material o pacientes y método, resultado, que es lo que generalmente los clínicos a veces se saltan, la discusión y la conclusión. Si nosotros abordamos la parte de los resultados, ustedes vieron en la presentación previa gráficos, porcentajes, incidencias, que es la parte descriptiva. Y también aparecieron porcentajes y algunas medidas de resumen clásicas como un promedio, una mediana, un mínimo y un máximo, y la desviación estándar. Aquí claramente vemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión, las que más aparecen en los artículos. Quisiera señalar que la desviación estándar da una explicación bastante a lo amigo. Podríamos entenderla como las distancias promedio que hay de un individuo respecto del promedio de un grupo, como para familiarizarnos un poquito más con ese concepto. Y abordaremos, ¿cierto?, algunas pruebas estadísticas que nos permitan establecer comparaciones de porcentaje, establecer comparaciones de promedio. ¿Qué es importante dentro de todo este proceso? En algún momento, una vez que tengamos muy claro nuestro marco teórico conceptual, nuestro diseño, nuestra pregunta, las variables que nosotros desprendemos de la evidencia científica disponible tenemos que llevarlas a un cuestionario, y con este cuestionario construir después una buena base de datos que nos permita, en base a los resultados, responder a mi objetivo y mi pregunta de investigación. Obviamente, dentro de este proceso de inferencia, es decir, a partir de los datos, inferir hacia la población, tenemos que tener claro que van a haber estimaciones puntuales extraídas de la parte descriptiva, y también vamos a tener estimación de parámetros con intervalos de confianza y también con pruebas de hipótesis. Y la prueba de hipótesis es, ¿cierto?, como aparece acá, una técnica que me va a permitir tomar una decisión en base, ¿cierto?, a la evidencia disponible para rechazar o no, ¿cierto?, lo que yo me planteé en mis hipótesis. ¿Qué vamos a entender por una hipótesis? Estadísticamente uno habla de una hipótesis nula y de una hipótesis alternativa. Generalmente la hipótesis alternativa es la que nos da la dirección. Yo establezco diferencia, o bien que un tratamiento es mejor que otro. Debo tener mucho cuidado en cómo yo voy a elaborar el objetivo para tener claro cómo voy a escribir la hipótesis alternativa, si como una diferencia o que un tratamiento puede ser mejor que otro. Aquí aparecen algunos breves ejemplos que están asociados a objetivos específicos que uno puede desprender de un artículo. Yo aquí puedo plantear que la prevalencia de fractura, como ya se mencionaba, puede ser distinta entre hombres o mujeres. O bien podría decir que en mujeres esta prevalencia de fractura es mayor. Dependiendo cómo yo me plantee esta hipótesis alternativa, yo tengo que ver después qué pruebas estadísticas me permiten verificar lo que yo me estoy planteando hipotéticamente. Acá tenemos la forma de plantear una comparación de promedios. Yo podría decir que la edad promedio puede ser similar entre un grupo de casos y controles, o podría asumir que las variables de un perfil bioquímico pueden ser distintas entre un grupo tratado y un grupo no tratado. Por lo tanto, vamos a diferenciar comparaciones porcentuales y comparaciones de promedio. Obviamente, la evidencia que logremos recolectar nos van a permitir o rechazar o no rechazar la hipótesis nula. El no rechazarla no significa que nuestro estudio esté malo, sino que la evidencia no es suficiente para poder confirmar la alternativa. Y eso obviamente nos va a generar más preguntas y seguir investigando sobre el problema. Si rechazamos la igualdad, obviamente vamos a tener evidencia para concluir nuestra hipótesis de trabajo, la alternativa que nos planteamos.
Esto es habitualmente lo que sucede cuando uno se ve enfrentado a generar evidencia para inferir hacia la población. En la realidad, dos prevalencias pueden ser iguales o distintas, y con los datos de la muestra yo puedo no rechazar o bien rechazar. Y aquí yo puedo cometer dos errores, que en la realidad estas prevalencias pueden ser diferentes, y en los datos de la muestra no encontré esa diferencia. A esto se le llama error tipo 2, conocido por ustedes posiblemente como beta. ¿Qué puede pasar también? Que en la realidad dos prevalencias pueden ser iguales, pero en mi muestra yo encontré diferencias. Y ahí cometo un error tipo 1, conocido como nivel de significación alfa. Son los dos errores típicos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar cada vez que hagamos investigación científica. Controlar estos dos errores es muy difícil. Generalmente uno fija el alfa y trata de minimizar el beta con los diseños de investigación. ¿Qué es importante recordar? Que el complemento de alfa se le llama confianza y al complemento del error tipo 2, beta, se le llama potencia. Y eso es muy habitual que ustedes lo encuentren tanto en los estudios de casos de control, en los de cohorte y en los ensayos clínicos. Veamos qué es lo que es el valor de P, y que posiblemente ustedes siempre lo encuentran en los artículos, y lo vamos a definir de manera simple. El valor de P lo vamos a definir de esta manera. La probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula con los datos de la muestra, sabiendo que la hipótesis nula es verdadera. En el fondo, estoy estimando mi error con los datos de la muestra y lo voy a contrastar con el error que yo asumí al momento de calcular la muestra para el diseño de investigación que yo tengo. Veamos los ejemplos que ya estaban tratados. ¿Es la N mapuche un factor de riesgo para padecer fractura de fémur proximal en adultos mayores? Aquí si nosotros miramos esta tabla de resultados, vemos los casos que son los individuos con fractura de fémur proximal y tenemos los controles los que no tienen fractura. Aquí aparecen todos los factores asociados con los casos y los controles. Ser varón, ser mapuche, ruralidad, trabajo pesado, fractura previa, entre otros. Aquí tengo el porcentaje asociado en estos dos grupos y el valor de P. Este valor de P se obtiene a través de una prueba estadística, ya sea un chi cuadrado o bien una prueba exacta de Fisher, dependiendo de lo que los investigadores hayan reportado en el análisis estadístico. Si observamos estos dos primeros valores de P, el de ser varón, veo que es un valor de P muy pequeño en relación con el alfa, que es 0,05, que es generalmente el nivel de significación que aparece por defecto en todas las investigaciones. Al ser este valor muy pequeño, ¿qué me está indicando? Que la probabilidad de que el porcentaje de varones sea igual entre los casos y los controles es muy poco probable. Hay una probabilidad muy baja que este porcentaje de varones sea el mismo entre los dos grupos. Eso me lleva a rechazar la igualdad y concluir que el porcentaje de varones va a ser diferente entre los casos y los controles. De la misma manera podemos plantearnos cuando vemos aquí ser mapuche. Este valor de P, al ser menor que 0,05, me indica que es un P significativo y que es poco probable que el porcentaje de mapuche sea igual en los casos y en los controles. Por lo tanto, esto me lleva a concluir que este porcentaje de mapuche va a ser diferente entre estos dos grupos. ¿Cómo nosotros podríamos visualizar e imaginarnos cómo hacer los cálculos en función de esto que yo estoy haciendo acá? Miren lo que hice. Aquí definí los casos como fractura de fémur proximal y los que no tienen fractura. Aquí tengo los mapuches. Calculé el número de mapuches que habían en los casos y en los controles
y por defecto, por diferencia, los no mapuches, que están acá. En el artículo aparece definido mapuche como individuo con al menos 3 apellidos en lengua mapuche y autorreconocimiento de pertenencia a la etnia. Esa es la definición para mapuche. Si nosotros nos damos cuenta, ya que sabemos que hay una asociación entre la etnia y tener o no fractura, uno puede también medir la magnitud de esa asociación. Y para medir magnitud de asociación, uno puede estimar el OR, el odds ratio, que es en el fondo comparar cuántas de estas categorías están contenidas dentro de estos dos grupos. En el fondo, en el grupo de casos yo voy a evaluar la respuesta no mapuche en relación a mapuche. Y en el grupo de controles voy a evaluar cuántos no mapuches hay en relación a mapuches. Aquí me estoy planteando, el estudio decía que ser mapuche es un factor protector, pero yo también podría decir que ser no mapuche sería un factor de riesgo de fractura de cadera. Si nosotros miramos esta medida de magnitud, me da un número de 2.7. Este 2.7, ¿qué me está indicando? Que las chances de ser no mapuche es 2.7 veces más en el grupo de casos en relación a los controles. Si miramos el intervalo de confianza, claramente vemos que en este intervalo no está contenido el 1. Específicamente está por sobre 1. Y eso me estaría indicando que el ser no mapuche es un posible factor de riesgo de presentar una fractura de fémur proximal, con solamente mirar el intervalo. Si lo hago al revés, estaríamos teniendo valores por debajo de 1 y diríamos que ser mapuche es un factor protector de fractura de fémur proximal. Eso va a depender de lo que yo vaya a mostrar. Si seguimos con otro ejemplo, aquí tenemos un ensayo clínico. En este ensayo clínico aquí hay 2 tratamientos y la respuesta al tratamiento es si mejora o no mejora. Obviamente aquí es un estudio 1:1, los tratamientos fueron aleatorizados, los tratamientos fueron aleatorizados y obviamente al estar aleatorizados, cada paciente al momento de presentarse se saca un sobre y ahí se va a definir a qué tratamiento va. Si ustedes miran esta tabla, por simple observación nos damos cuenta que pareciera que mejoran más con A que con B, mirando solamente la frecuencia porque los tamaños de los grupos son iguales. Si nosotros queremos determinar si esta diferencia es significativa, deberíamos utilizar alguna prueba estadística que nos permita comparar porcentajes. Y esta prueba estadística se llama chi cuadrado o bien podría ser Fisher. El valor del chi cuadrado de Pearson es un valor muy pequeño, lo cual me estaría indicando que esta diferencia es real y me permitiría concluir que los porcentajes de mejoría van a ser diferentes entre estos dos tratamientos. Si ahora que sabemos que hay una asociación y yo quiero determinar la magnitud de esa asociación, por ser un ensayo clínico, la medida de magnitud es un riesgo relativo. Que aquí el riesgo relativo se calcula cuántos mejoraron con el tratamiento A respecto de la mejoría con el tratamiento B y me da un valor de 1.36. ¿Qué significa este valor? Que los pacientes tratados con A tienen 1.36 veces más mejoría en relación a ser tratados con B. Y el intervalo de confianza, al estar por sobre 1, me estaría confirmando que efectivamente el tratamiento A es más efectivo que el B. Eso considerando que aquí no basta solamente con comparar dos porcentajes y ver asociación. Siempre es bueno determinar magnitud de asociación
para darle la intencionalidad clínica a los resultados que estamos observando y así tomar la mejor decisión. Miremos este otro ejemplo. Efecto del calcio y la vitamina D en la reducción de caída de las personas mayores en ensayo clínico realizado frente a placebo. Aquí nosotros, si miramos estos valores de P, claramente vemos que son mayores que 0.05, lo cual estaría indicando que estos valores de P no son significativos. Es decir, esto me indica que hay una alta probabilidad de que los porcentajes en los grupos que se están comparando sean similares. Es por eso que podemos decir que la edad entre estos grupos son similares, tienen las mismas características basales, que el porcentaje de mujeres se distribuye similar entre el grupo experimental, calcio, vitamina D y el placebo, que el porcentaje de analfabeto se distribuye similar entre estos dos grupos, lo cual nos estaría indicando que las características basales de los pacientes cuando entraron a este ensayo clínico en relación a estas variables son similares, porque aquí tengo el valor de probabilidad a través de valor de P que me permite confirmar ello. Si se dan cuenta, aquí estamos comparando la edad promedio en los dos grupos y este valor entre paréntesis es la desviación estándar. La prueba estadística que permite establecer comparaciones entre dos promedios se llama T-Student y debo tener cuidado si este es para varianzas iguales o distintas. Quedo abierto a cualquier pregunta. Sé que en 20 minutos es difícil concentrar y tratar de abarcar todos los aspectos que generalmente están involucrados en una investigación, pero nos quisimos centrar en evaluar asociación y magnitud de asociación en algunos casos puntuales. El resto de los análisis posiblemente pueden quedar para otra presentación. Muchas gracias.